¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Tangente. Antes de empezar a platicar con nuestro invitado, recuerden darle a suscribir, darle a notificaciones en YouTube. Hemos recibido un montón de mensajes, ¿verdad? De Spotify, que nos siguen escuchando, seguimos siendo los primeros, ¿no? En temas políticos, ¿seguimos siendo los primeros o ya nos superó el Bencho? Bueno, si nos supera el Bencho no nos enfadamos porque es cuate, es amigo, ¿verdad? Entonces, pero bueno, estamos ahí, allá arriba, YouTube, no se olviden de YouTube, que nos dan más dinerito ahí, entonces, pero igualmente si nos quieren escuchar en la plataforma de podcast favorita y síganos en nuestras redes sociales como Tangente GT. Bueno, ya saben que de vez en cuando, ante unas coyunturas que son muy duras en este país, pues nos dedicamos, y yo creo que cada vez más, ¿verdad? Nos dedicamos en Tangente a hablar un poquito de cultura. Y tenemos hoy a un invitado que nos viene a hablar de arte y de teatro aquí en Guatemala y de producciones guatemaltecas, que yo creo que eso es la gran novedad de lo que hacen ahí en Escenarte, ¿verdad? Está Juan Pablo Asturias aquí conmigo, director y fundador de Escenarte. ¿Qué tal? Bien, bien, Daniel. Gracias por recibirme. Es una productora de teatro, ¿lo describirías así? Porque también es una especie de... Escenarte es una especie de escuela de actores, de búsqueda de talento guatemalteco, etcétera, etcétera, ¿o no? Sí, Escenarte realmente surgió primero como un lugar para formar actores, con una visión profesional para teatro, cine y televisión, digamos. Pero de nada servía formar actores si no teníamos dónde pudieran ejercer con esa visión. Entonces, luego de la academia surge la productora, que es donde hemos producido, digamos, las obras de teatro que hemos hecho en estos 15 años, y la visión es pues, generar un semillero y al mismo tiempo producciones donde ellos puedan participar, ¿verdad? Entonces, sí sería como dos partes, Escenarte la escuela y Escenarte productora, aunque están vinculadas. Sí, ¿verdad? O sea que al final agarras el talento, lo entrenas y lo conviertes en estas obras de teatro, sobre todo en el IGA, ¿no? Es donde estáis fundamentalmente. Sí. ¿Los 15 años han estado ahí o han ido cambiando? No, hemos estado en el Teatro de Cámara, estuvimos en La Cúpula eventualmente, cuando había solo teatro también, que hay en las Américas. La Cúpula es la que está en Zona 9. En Zona 9, sí. Zona 9, sí. Uno chiquitito. Que es así uno chiquitito que baja, sí. Acabo de estar ahí, en un recital de mi hija. Pero es curioso, o sea, me dio la sensación de nunca hubiese dicho que aquí hay un teatrito. Y está bastante bonito. O sea, es muy bonito. Es bonito. Muy bonito, y dices, no, hay un restaurante, es el típico lugar en medio de la Zona 9, para ir a tomar un café o lo que sea, y de repente bajas unas escaleras y hay un teatro bien chilero, bien bonito. Sí, está, tiene 122 creo que tiene, pero está muy bonito para una obra así de cámara, digamos, pequeña, está súper bien. Y aparte de este esfuerzo que hacen ustedes, si te quieres entrenar, formar como actor, y sobre todo antes de Escenarte, ¿dónde puedes hacerlo aquí en Guatemala? Antes de que existiera Escenarte, pues, la UP... la UP es la Universidad Popular. La Universidad Popular. Es un modelo, por cierto. Tú sabes que, yo me he dedicado a universidad los 17 años que llevo aquí, 17 años ya en Guatemala. Y la Universidad Popular durante muchos años no sabía que existía. Y es un modelo súper extraño que recibe unos fonditos públicos, pero que es como cuasi colaborativo, vamos a decirlo así. Es un espacio bien interesante y ahí se dan cursos, ¿verdad? Ahí se dan cursos que la idea es que sean como accesibles, ¿verdad? Para todo el mundo. Hay cursos, me acuerdo cuando yo estaba ahí, había cursos de maquillaje, peinado, pintura, escultura, en fin, ¿verdad? Y en mi caso teatro, ¿verdad? Entonces la idea es como dar una forma accesible para poderse preparar, ¿verdad? Estaba la UP, Teatro Abril también, y habían algunos cursos eventuales que surgían, ¿verdad? Te estoy hablando, bueno, por lo menos cuando yo empecé a estudiar, que eso fue finales de los 90, principios de los 2000. Y digamos un teatro muy amateur, no lo digo en mal plan, pero muy de unas señoras, unos jóvenes que quieren hacer algo en su tiempo libre y se van ahí a
a hacer sus obritas y ya está? Sí, ¿O había sí. algo más de profesionalización en esa época? Lo que creo yo, bueno, voy a vincularlo como todo, ¿verdad? Nosotros tuvimos como una época de oro del teatro, pero nuestra guerra interna vino a anular prácticamente todo. Pues, se persiguieron muchos artistas. Entonces, eso lo descubrí regresando de México. Que ¿verdad? había habido esta época de oro del Claro, teatro claro, que guatemalteco. habíamos tenido esta época de bastante teatro, pero que fue anulándose poco a poco. Claro. Entonces, todo eso pues se cortó, ¿verdad? Entonces, lo que creo yo, porque eso no me consta, ¿verdad? Pero es como que toda esa parte se cortó, ya no había como de cierta forma financiar, no había una industria, no había... Y entonces ya no se pudo como seguir capacitando, trayendo gente de fuera. Sí, sé que venía eventualmente, pero esa parte quedó estancada, porque cuando yo estudio aquí en Guatemala y luego voy a estudiar a México, o sea, los conocimientos eran... O sea, la técnica que yo llevaba era como muy antigua comparada con lo que en ese momento estaba enseñándose en México. Entonces, sí estábamos años atrás de la técnica contemporánea que se estaba enseñando. Y ahora que lleguen las fiestas, esta Navidad y Año Nuevo, disfruta de las fiestas sin preocupaciones. Cocina y Más Catering se encarga de tu cena navideña para que tú solo te concentres en compartir con tus seres queridos. Ofrecen una variedad de opciones deliciosas, de los clásicos platos como pierna y pavo hasta carnes exquisitas, acompañamientos y postres irresistibles. Además, no pueden faltar los tamales navideños premium, un toque especial para tu mesa en estas fiestas. Ya saben, el WhatsApp es 59 23 91 98 y allí puedes descubrir todas las opciones para que vivas una Navidad y Año Nuevo excepcional. Cocina y Más se encarga. Y mucho de, y esto es pura percepción, corrígeme si me equivoco, pero mucho de como comedia picarona, ¿no? Es lo que yo recuerdo llegar a Guatemala antes de que existiese Escenarte, ¿no? Sí. Tú llevas 15 años, yo voy 17, y recuerdo ir a unas obras así de... que siempre salía como el tío medio viejo verde y los ¿verdad? y ciertas chistes así del señor riendo detrás de mujeres frondosas y cosas, pero un humor así como me recordaba en España había unos comediantes que se llamaban Pajares y Esteso. Que eran muy parecidos a como el Caballo Rojas era de ese estilo, es la misma cosa. Caballo Rojas yo creo que es lo mismo que Pajares y Esteso, pero versión mexicana, y me recordaba un poquito a eso. Y luego, por ejemplo, el tema de los tres buitecos y cosas así, claro. O sea, ese es el... Veías en Prensa Libre cuando te salían las obras de teatro y eran todas así. Me acuerdo de ir a ver a esta del que estuvo bien, pero era esta de... Uno que hacía de un cromañón y que hacía chistes de hombres y mujeres, entrenando al cavernícola, o conociendo al cavernícola, algo así. Defendiendo al cavernícola, esa cosa. Sí. O sea, es eso. Y luego yo tengo la percepción, corrígeme, que con Escenarte llegan más musicales, producciones un poquito más Broadway, no sé si esa es la palabra, pero un poquito más de esa rama y no tanto comedias picaronas estilo mexicano. Sí. No, digamos, nuestro enfoque ha sido como producir un teatro, digamos, ya había vamos a decir, un mercado en esa línea, ¿verdad? Como de la comedia. Sí. Y entonces nosotros hacer un teatro como en otra vertiente, ¿verdad? Con otra visión. Entonces, hemos hecho musicales, porque Samantha, que es una de las fundadoras, ¿verdad? Es como lo que más le gusta, es como el área musical. Entonces... Y hemos hecho teatro clásico, Shakespeare nos gusta mucho también, entonces hemos buscado hacer un teatro como distinto a lo que estaba en cartelera en ese momento. No quiere decir que no hagamos comedia, porque hemos hecho comedia, pero nos hemos enfocado como en otro tipo de teatro. Yo lo que creo es que por esta misma crisis que hubo, realmente la oferta era como muy poca de lo que se podía hacer en teatro en Guatemala, ¿verdad? Y entonces... la comedia, pues siempre, ahí sí que en un país en crisis constante como es Guatemala, entonces la comedia pues siempre ayuda. Sí, ¿no? Y te liberas, te lo pasas bien un rato y te vas a tu casa. Claro, ¿no? que a mí... Nada en contra, o sea, yo solo es descriptivo, digamos. No, y yo creo que debe existir esa corriente. Yo he ido a ver las comedias y me he reído muchísimo, ¿verdad?
Pero también debe haber otra opción, ¿verdad? Y en eso hemos trabajado en Escenarte, como presentar otra opción de teatro con otra visión. Nosotros, la visión que tenemos es volver a Guatemala un referente mundial actoral para el 2040, ¿verdad? Esa es nuestra visión. Entonces estamos trabajando mucho en formar a los actores, porque también no había industria, porque no habían actores formados. Entonces había que hacer, mira, a mi primo le gusta la actuación, mira, venite aquí, entra. Y entonces sí es como si iban haciendo los actores en las tablas, ¿verdad? O sea, es a partir de los actores es que construyes todo lo demás. Claro. Y lo que construyes es, digamos, la escenografía, la música, los guiones, las adaptaciones, ese tipo de cosas. Sí, así es. O sea, tenemos como el problema es que si no tenías a la gente preparada, digamos, es lo que yo cuestiono, ¿verdad? Entonces, no, si querías hacer una obras muy complejas o de mucho nivel actoral, si la gente no estaba preparada, porque el actor lleva preparación vocal, ¿verdad? Entreno físico, también mental, ¿verdad? Hay que trabajar mucho. Memoria. La memoria. Y aquí con la novedad que en la compra de una cubeta de pintura, nuestros amigos de San Miguel regalan un galón. Únicamente aplica a las tiendas de Zona 8, Zona 9, Roosevelt y CAES. Una cubeta de pintura y un galón de regalo. A mí lo que me da cosa cuando veo a esta gente es que, y si se te olvidan las líneas, que te puede entrar un pánico, te quedas así sí. como cervatillo delante de camión, ¿verdad? Sí, sí. Hay que llevar impro también, que te ayuda como a esta fluidez y poder construir de la nada algo, ¿verdad? Entonces es como... De hecho, cuando me iba para México a estudiar, me decían, ¿pero qué vas a estudiar como actor? Si actuar es fácil, pues solo te paras ahí y decís, ¿verdad? Claro, pero es como cualquier oficio, ¿verdad? Eso te decían por aquí. Sí. Pero si eso no es un oficio, eso es... Eras bueno en las obras de teatro de la escuela, entonces ya con eso ya estás. Exactamente, sí. Mira, o sea, hablando de esa parte, tus padres, tus familiares, si te dijeron, mira, pero dedícate a otra cosa, ¿más productiva o no? O sea, eso de dedicarse todo el rato, o sea, enteramente a esto, sí debió ser un shock en algún momento en la familia, ¿o no? Sí, ellos siempre me han apoyado y los adoro y me adoran, pero sí, efectivamente, como papás querían lo mejor para mí y viendo que yo quería ser artista, aquí el artista que... En ese momento yo creo que eso se ha ido como limpiando, pero en ese momento era como, vas a ser artista, vas a... Morirte de hambre. Morirte de hambre, literalmente, ¿verdad? Entonces me decían, tenés capacidad, porque yo estudié ingeniería en sistemas, ¿verdad? Tenés capacidad para programar, sos bueno en la mate, estudia una ingeniería mejor y lo otro lo haces como un hobby, ¿verdad? Y al final lo paré cambiando, ¿verdad? Yo creo que cuando ellos me vieron tan realizado haciendo esto, sí me dijeron, mira, hay que seguir haciendo. Pero sí estuviste trabajando como ingeniero en sistemas. Sí, trabajé 6 años de ingeniero. 6 años de ingeniero. Y las clases, que siempre me ha gustado dar clases, ¿verdad? He estado en la docencia también, desde la universidad, daba clases en colegio. Entonces, siempre he hecho docencia y estaba como ingeniero y sí me sentía como frustrado. Y frustrado. Sí. Frustrado. No era lo tuyo. No era lo mío. No. Entonces, sí me cuestioné y dije, bueno, ¿verdad que...? Y contra ese paradigma, porque como te digo, yo creo que hoy eso se ha ido limpiando con tanta información que hay más oportunidades, pienso, ¿verdad? Pero en ese momento era dedicarte al arte y dejar tu carrera segura de ingeniero, ¿verdad? Muchos compañeros míos de la U y del colegio me decían, no renuncies, estás en un buen puesto, pues. Pero ganó más el corazón. ¿Y qué? ¿Y cómo fue en los inicios? O sea, te vas a estudiar a México y vuelves, vamos a decirlo así. Sí. Vuelves con ese conocimiento. ¿Y los inicios qué tal? ¿Cómo costó arrancar, me imagino? Muchísimo. Pues lo que yo creo es que toca picar piedra, ¿verdad? Como pagar un derecho de piso, ¿verdad? Prácticamente la visión que teníamos como Escenarte en ese momento no había. Entonces, cuando hablábamos de esa visión, digamos, de hacer esto, era chocar mucho, ¿verdad? Es decir, vas a venir a montar una academia de actuación y de teatro, o sea, eso no hay mercado aquí, o sea, te vas a morir de hambre. Me lo dijeron mucha gente del medio a la que me acerqué y me lo dijo también, pues, familiares y amigos, me decían, mira, con la mejor intención, por supuesto, ¿verdad? Claro, mira, claro. te vas a morir de hambre y eso no da, ¿verdad?
Sin embargo, la persistencia, pero sí pasamos días críticos, ¿verdad? O sea, de verdad que no tenías como para solventar lo que venía, ¿verdad? Pero creo que todo emprendedor, todo empresario pasa por eso. Lo único es que en el arte es como abrir esa brecha, ¿verdad? Y me imagino que te estabilizaste en el momento en que llegaron ya un grupo suficiente de estudiantes como para que eso se pudiese mantener más o menos. Sí. Yo creo que lo que ayudó mucho hubo proyectos en el ínterin que pudimos apoyar. Hubo unas series de televisión que se hicieron en ese momento. ¿Aquí en Guatemala? Sí. Una fue Inesperada Atracción, y que ese es del 2011. ¿Telenovelas o qué? Era una como serie de telenovela, sí. ¿Verdad? Y la otra es una que se llamaba Las Pesadillas de Amanda, que era como de terror. Y luego hubo otra que Santos, la miniserie del Mundial. Creo que esas 3 series que fueron entre el 2011 y el 2015 ayudaron mucho en exposición, porque la gente la veía. Pues casi no hay producción de ficción en Guatemala, así en series, pues prácticamente es nulo, ¿verdad? Entonces, primera noticia, además, perdón. Sí. Ahí te voy a mandar los links, sí. ¿verdad? ¿Y dónde se transmitían? ¿Dónde? Esa era la Inesperada Atracción, era Guatevisión. Ajá. La de Las Pesadillas de Amanda era 18:50. Y luego esta de Santos en Canal Antigua, ¿verdad? Y tuvo su relativo éxito. Tal vez Inesperada Atracción fue la que más. Que eso te voy a decir, creo que es uno de los grandes problemas también de Guatemala. Es el monopolio televisivo, que invierte tan poco en producción nacional, ¿verdad? O sea, esto que me estás diciendo no dejan de ser rara avis, que entiendo que además no continuaron siendo producidas, ni hay muchas más producciones que uno sepa. Y eso lo tienen que hacer los grandes canales. Igual que Televisa en México genera ahí también un reservorio y crea mercado y crea trabajo para gente como tú y ese tipo de cosas que luego alimentan otras cosas que se pueden hacer. En el caso de Guatemala, como le conceden, esto ya lo estoy diciendo yo, ¿verdad? Pero lo que le conceden a este mexicano, no por ser xenófobo, ¿verdad? Pero precisamente yo, pero le conceden a este mexicano los canales de televisión, contrata telenovelas de otros países a precio de nada, que ya se han transmitido hace 5 años en toda Latinoamérica, y entonces ganas mucho dinero sin competencia, ¿verdad? Hablando de eso. Yo lo que creo, sé que este es un segmento de arte, pero al final está relacionado con la política, ¿va? Sí. Porque creo que lo mismo es algo que yo he reflexionado mucho, ¿verdad? No puedo decir, pero nosotros no tenemos identidad, pienso yo, como guatemaltecos. Mucho tiene que ver con que estamos negados, tenemos un problema, un conflicto que nunca se ha reconciliado, bla, 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 pero creo que nosotros no tenemos una identidad. Yo les pregunto a mis alumnos qué referencias guatemaltecas tienen de actuación y es casi nulo, ¿verdad? La referencia es más extranjera. Ahora, lo que creo yo es que aquí parte de todo esto que tenemos como país es que no se ha permitido no tener identidad porque no tenemos un referente, es decir, no vemos nuestras calles, ahora ya más porque el cine ha crecido más, pero nuestras calles en el cine, ¿verdad? No son las películas guatemaltecas las que están en cartelera, las obras de teatro, hay obras de teatro que se querían cantar en inglés, por decirte algo, ¿verdad? Porque estamos como negados a lo que somos nosotros, ¿verdad? Yo lo veo en los alumnos, ¿verdad? Entonces, que las referencias son de fuera, siempre. Las referencias son de fuera, nunca de Guatemala, ¿verdad? Entonces, yo lo que creo es que tenemos que trabajar, que es un poquito la labor, que no solo está haciendo Cenarte, ¿verdad? Otras productoras también, en ir creando este referente propio guatemalteco y que nos sintamos orgullosos. Y te voy a decir algo simplemente, nosotros hablamos de voz y cuando hacemos teatro, yo he propuesto que se hable de voz, aunque la obra suceda en Londres. Y la gente me ha acercado a decirme, ¿pero por qué hablan de voz? Deberían de hablar de tú, ¿verdad? Y le digo, ¿por qué de tú? Si vas a Argentina, hablan con el acento argentino. Van a España a ver una obra de teatro, no te cambian el acento. Sí. Pero te estoy hablando de aunque pase en Londres, no estás hablando con inglés con acento de Londres, ¿verdad? Exactamente. Estás hablando español en cualquier caso. Exacto. Sí. Entonces, lo que creo yo es que hay una cuestión de identidad ahí mucho más profunda
y que creo que el arte sí puede, y el trabajo del teatro, de irnos viendo, reflejándonos, reconociéndonos como guatemaltecos y querernos, pues, ¿verdad? Porque creo que tenemos un poquito negada esa parte. Y hay un problema de autoestima. Autoestima, Y, sí. y yo lo digo siempre, y siempre espero que no se enfaden los guatemaltecos, pero como extranjero que conoce, creo yo, cada vez, pues bien en Guatemala, porque llevo muchos años, si hay una parte siempre que tienes ahí una falta de autoestima, que siempre piensas que lo que viene de fuera es mejor, que te hacen más caso si hablas con un acento como el mío, ¿verdad? Eso, yo he sido beneficiario de eso, ¿verdad? Es así, pero es la clarísimo que tienes unas ventajas por ser canchito y tener un acento extranjero en este país. Es clarísimo. Y es ridículo, además. Es ridículo. No está fundamentado en nada. Por supuesto, por supuesto. No, la cantidad de extranjeros idiotas que hay por ahí, ¿verdad? O no tan inteligentes como uno... o capaces como uno pudiera parecer por el hecho de ser extranjeros, ¿no? Entonces hay que bajarle al extranjero, sí hay que bajarle 2 o 3 rayitas en la expectativa, creo yo, en Guatemala. Mira, yo no sé, yo lo he sentido eso. Yo me he ido a talleres fuera de Guatemala como actor, pues, ¿verdad? A prepararme. Y me he sentido menos, digamos, por ser guatemalteco, digamos. Casi como pidiendo disculpas, ¿verdad? Exactamente, lo he identificado en mí. Y he de decir, con toda la honestidad y toda la humildad también, que no hay diferencia. Es decir, yo me he sentido menos, pero cuando trabajamos no soy menos. Es curioso, ahí es donde me he dado cuenta y digo, ¿por qué tengo este prejuicio? Y creo que es de los guatemaltecos en general. Yo he escuchado comentarios que me dicen, ay, hombre, digamos en las obras de teatro, ¿verdad? Que nos esforzamos y me dicen, ay, hombre, es guate, hombre, tranquilo. Sí, digo, no, justamente por eso tenemos que lograr la excelencia. Me dijo un alumno, ¿pero por qué exige tanto, hombre? Esto es Guatemala, esto no es Harvard, ¿verdad? Así como, exactamente. Tú, así no vamos a ser nunca Harvard, eso está claro. ¿Y de talento cómo estamos en Guatemala? Enorme, de verdad. Y sé que es un cliché, ¿verdad? Porque no, es que qué gran talento. De verdad es... Lo que pasa es que siempre a fin de año hacemos cierres en Escenarte. Entonces ahora me ha tocado... pues estar en los cierres de cine, de teatro, y entonces niños también, porque desde los 4 años hay cursos para niños. Y tienes verdad, obras con mucho niño, sí, ¿verdad? Sí, yo he ido a varias de esas obras. Y sí, te digo que es increíble la cantidad de talento, entrega. O sea, de verdad, yo lloro en los ejercicios finales, soy muy emocional, me emociono mucho de ver cómo han ido evolucionando, porque no solo es que evolucionen como artistas, digamos, sino la formación actoral les ayuda a desenvolverse mejor como seres humanos, digamos. Entonces, el cambio que van teniendo también va impactando en su entorno. Es como muy curioso. Y entonces hay una cantidad, ahorita tenemos perfiles casi de todas las edades, cosa que hace 6 años era imposible. O sea, si querés un actor que tenga 60 años, hay actores de 60 años. Querés un niño de 5, hay niños de 5. Porque llegan a veces a pedirnos para películas, cortometrajes, obras de teatro, llegan a pedirnos actores, ¿verdad? Y entonces, antes decíamos, mira, no tenemos actores formados de esa edad. Ahorita casi todos los perfiles están cubiertos. Y el entrenamiento es el escenario, digamos. Llegan a la escuela, les enseñas y luego dices, estás preparado para pasar a una producción más profesional y te vas a venir aquí a hacer una obra de teatro. Así es, hacemos como audiciones internas, digamos, y se les invita a participar, ¿verdad? Entonces tienen que seguirse formando porque es parte importante, ¿verdad? Y del otro lado, pues también dentro de las producciones tenemos un entreno, porque siempre hacemos procesos que duran generalmente 6 meses, ¿verdad? Para una obra de teatro. Ahí se recibe formación en danza, se recibe a veces canto y trabajo físico, ¿verdad? Y bueno, verso, en el caso cuando hemos hecho Shakespeare, verso, se aborda un análisis, hace un trabajo de mesa. O sea, es mucho más complejo que nada más memorizarse la letra y ahí vas al escenario, sino hay un proceso que ayuda a integrarte como elenco para que el resultado sea mejor, ¿verdad? Y tenemos casos de actores que entrenados en Guatemala han podido saltar a otros países, hacer cosas más profesionales si cabe. Sí. Ahorita está... Ahorita te voy a decir, Benjamin Levy, él ya ha
ha sonado mucho porque ha hecho mucha serie, hizo una serie con Fox, hizo una película que está en Netflix y está trabajando ahorita, creo que es como CSI o algo así, no me sé el nombre. Él estuvo ahí con nosotros en Escenarte un semestre, se fue, se empatinó, dijo esto es lo mío, se fue y le está yendo súper bien, ¿verdad? Hay otro que se llama Adrián Quiñones, que es también alumno nuestro y ahora está haciendo teatro allá en Los Ángeles, por mencionarte algunos, ¿verdad? Pero hemos tenido muchos alumnos que, digamos, se han formado y han ido a estudiar fuera y ahí están abriéndose camino poco a poco. Y estás creciendo también, por lo que decías antes, y asumo con esta, no sé si llamarlo época dorada del cine guatemalteco, porque yo creo que es una exageración, pero sí hay más producciones y de altísima calidad, sí, ¿no? Sí, Tienes a Jairo Bustamante, Jairo, que ya ha sí. estado en este programa. Tienes a César Díaz, que ha estado, también, sí, que ha estado claro. y gran amigo César, que ha estado en este programa también. O sea, empiezas a ver cosas de nivel, pues, Cámara de Oro y de nominaciones a los Oscars y cosas así, ¿verdad? O sea, Claro. les piden actores para esas producciones que se hacen en Guatemala. Sí. Con ambos hemos tenido acercamientos, nos han solicitado perfiles a través de su gente de casting y se ha mandado, ¿verdad? Ahora en Rita hubo algunos alumnos, algunas alumnas, ¿verdad? Nuestras. Y bueno, la verdad es que yo creo que estamos en un buen momento en general, ¿verdad? He de decirlo. Hace 8 años tal vez era como mucho más duro. Ahorita creo que se ha ido rompiendo. Creo que es un movimiento artístico general, ¿verdad? Pero el cine va haciendo lo suyo, el teatro también ha evolucionado mucho. Entonces yo creo que estamos en un buen momento y es de aprovecharnos y de apoyarnos. Yo lo que creo también, vuelvo al contexto guatemalteco de lo que yo he visto, que todo esto me di cuenta hasta que regresé de México, es que generalmente estábamos más enfocados cada quien peleando en su nicho, digamos, ¿verdad? Y creo que ahora se ha dado un poquito más de trabajo más colaborativo, eso he sentido yo, ¿verdad? Yo mismo he también estado trabajando en eso, ¿verdad? En lugar de verte como competencia, sos mi competencia, es más, creo que podemos crecer ambos y claro, poder sumar. Porque no deja de ser una industria y colaborar en la industria es como cuando hay un hub de cualquier cosa. Claro. Ayuda mucho que nos compartimos talento. Supongo que estarás viajando fuera para ver qué se está haciendo en otros sitios, ¿no? Para ver cómo lo traes aquí. Así es. ¿La referencia tuya cuál es en ese sentido? ¿Te vas a Broadway y dices, aquí hay que adaptar esta obra o cómo lo haces? México es mucho nuestra referencia. Sobre todo, bueno, Samantha es mexicana y entonces es... ahí sí que la referencia, yo vivía en México, ahí fue donde nos conocimos, y la referencia de nosotros es México. Ahora hemos trabajado mucho con directores de allá. ¿Hay algo interesante en Centroamérica, en el resto de Centroamérica? Bueno, Costa Rica ha tenido una cultura teatral como muy fuerte. Hemos tenido alumnos de Costa Rica que han venido acá, ¿verdad? Y que nos han dicho que el nivel de Guatemala está súper bien, pues, ¿verdad? Y Costa Rica tiene como una tradición teatral, no la conozco a profundidad, pero la gente que ha venido y lo que hemos sabido por festivales y esto, que tiene una tradición teatral muy sólida, ¿verdad? Entonces, en Salvador sé yo que se estaba viendo de producir un poquito más de cine, ¿verdad? Estuvimos en Nicaragua sí te puedo decir que por lo menos, eso fue antes de pandemia, la producción de teatro era casi nula, porque sí nos dijeron... Pero hablando de que la relación que decías antes de la dictadura y el arte... No van, definitivamente. No suelen crecer esta clase de cosas en dictaduras represivas de ese estilo. Sí, es de lo primero que se anula, pues. Hablando y utilizando como ejemplo la última producción, que está todavía en cartelera, ¿verdad? Que es... No, ya justo ahora. ¿Cuándo fue la última? El fin de semana, el último de noviembre. El último de noviembre. Pero no importa porque... Pero es Mujercitas. Que es la que... Sí. Yo fui a verla con los niños. Y nos gustó a los tres muchísimo, digamos. Yo fui a ver con mis 2 niños pequeños y nos gustó mucho. Tenía al niño enfermo y le decía, mira, si quieres nos vamos, ¿verdad? Porque ya le estaba empezando a notar un poquito de calor. No, papá, me quiero quedar. Y se aguantó toda la cosa porque sí le estaba gustando, ¿verdad? Y era larga porque dura 2 horas. Sí. 10 minutos. Yo me quedé impresionado de las chicas. Yo me quedé impresionado del grupo que montaste. Y cómo
digamos, dices, puchica, son chicas que saben cantar, que saben actuar. Los vestuarios estaban súper bien cuidados, ¿verdad? O sea, conseguir esa clase de vestidos, esa clase de decoración. Me puedo imaginar que esa cosa no pasa de la noche a la mañana. O sea, ¿dónde voy a comprar? No, no me voy a Novex o a no sé dónde, ¿verdad? O a una tienda así, a Simán, a ver si encuentro esa clase de cosas. Y luego otra cosa, y lo decíamos antes, la música en directo, ¿verdad? El hecho de que tienes violinistas, tienes pianista allí en directo. Y obviamente es un musical, están cantando también, pero la música no es la típica cinta pregrabada, sino que son músicos de verdad. Sí. ¿Y dónde consigues estas chicas? ¿Cómo las entrenas? O sea, yo las chicas me quedé impresionado porque además cantaban bien, actuaban bien y a veces ves como muchos niveles, ¿no?, de actuación. Y vi que había un casting que sabían actuar todos, ¿no? De distintas edades, lo que decías antes, ¿no? Todas las chicas se formaron en Escenarte. Algunas de ellas empezaron a los 8, 9 años, ahora ya tienen 15, entonces son 7, 5 años de formación, muy disciplinadas. Los papás también se han comprometido y se ve que es su vocación, ¿verdad? Entonces, que por cierto, para el papá, o sea, son fines de semana, son entre... Sí, ensayos terminamos a las 12 de la noche. O sea, no todos los días, pero es decir, ya antes de estreno, 2, 3 semanas es todos los días. Ellos tuvieron ensayos de canto, ensayos de baile, pruebas de maquillaje, en fin, es como un trabajo mucho más grande de lo que uno pensaría, ¿verdad? Yo creo que mucho del trabajo creativo, bonito y el reto que nos ha tocado hacer es ir buscando estos proveedores y gente que pueda entrar dentro de lo que tenemos como visión. En este caso, Mujercitas, que es visión de Samantha, digamos, ¿verdad? Y entonces ella se puso a buscar, estamos en contacto, entonces Roberto Estrada que es quien dirigió la orquesta, ¿verdad? Y Suseli, su esposa. Entonces, es buscar gente afín que esté buscando, que tenga el mismo objetivo, que sea profesional. Pues a las actrices se les formó ahí. Luego, el vestuario, ir buscando, porque no existía la carrera, o no existe todavía la carrera como tal de ser vestuarista, digamos. En México... Así funciona, ¿verdad? Tienes a gente profesional que se levanta por la mañana y dice, bueno, ¿qué toca? Una obra de teatro sobre marcianos, pues aquí tengo mis trajes del espacio y aquí tengo mis trajes del siglo XIX y aquí sé dónde encontrar. Así es. Todo, o sea, que vaya con la época, el color que se pinta, la paleta de color que vaya, o sea, es como todo, como funciona el cine, ¿verdad? O sea, cada área. Aquí nos hemos vuelto todólogos, es lo que hacemos aquí, ¿verdad? O sea, el director generalmente hace luces, generalmente ve la música que va a acompañar, generalmente ve la escenografía, o sea, uno hace de todo, ¿verdad? Que es también bonito porque creo que le pones ese amor a ese proyecto, ¿verdad? Entonces se ha ido buscando proveedores que han ido entendiendo la mecánica de cómo funciona el teatro, ¿verdad? Porque a veces habíamos hecho escenografía y no lo hacía un constructor, un carpintero, le pedías un librero y te hacía un librero tal cual como un librero para casa. Entonces había que entender que es un librero que se tiene que montar, desmontar, tiene que ser fácil de almacenar. Entonces toda la lógica, los vestuarios también, toda esa lógica hay que irla haciendo poco a poco y es la labor de ir construyendo poco a poco una industria, ¿verdad? Entender cómo funciona. ¿Y la adaptación, quién la hace? Porque ahí hay que agarrar el guión y adaptarlo a las circunstancias, ¿no? Es un dramaturgo guatemalteco, Mariano Menchú se llama, que es genial, ¿verdad? Hemos trabajado con él y él hace las adaptaciones, nos ha escrito guiones también, pero Mujercitas, él escribió las letras también y las compuso. Hay un compositor mexicano muy bueno también que se llama Juan Rafael Urrusti, él compuso la música y hay una canción que es de uno de los actores, Juan Pablo Molina se llama, él compuso una de las canciones, ¿verdad? Él la escribió y la compuso Juan Rafael. Porque hay que decirlo, esto no es agarrar la película y copiar lo que están diciendo, sino que son canciones. Me estás diciendo originales, además, ya tocadas, como digo, con una orquestita ahí en directo. Y están contando la historia también de la obra, ¿verdad? O sea, sí, es porque aparte lo tenés que adaptar. Mujercitas es como la novela. Entonces es cómo adapto al teatro para que la gente entienda, ¿verdad? Entonces tenés que hacer una convención y juego de luces. Entonces entran un montón de áreas artísticas
para poder dar ese espectáculo, ¿verdad? Entonces, eso es un poquito como a veces irle dando valor a cada una de esas áreas es un trabajo grande, ¿verdad? Y digamos, el compositor tuvo que trabajar con la directora para poder ver, no, esta canción la quiero más por aquí, y entonces se fue haciendo, todo ese trabajo se fue construyendo a lo largo de un año, que fue el año pasado. Este año se remontó, pero es un proceso de un año, ¿verdad? ¿Y esto, cuántas obras normalmente hacen al año? Unas 3 más o menos. ¿Ahora qué toca? Si ya se acabó Mujercitas, ¿qué viene? Tenemos una producción maravillosa que se llama Wences y Lala. Es una obra, es la historia de una pareja. Es ganadora de premios en México, en Colombia, en España también se montó una versión. El autor y director es Adrián Vázquez. Ya la habíamos montado en el año 2019, la pandemia nos cortó, entonces vamos a regresar el otro año. Es espectacular esa obra, la gente todavía me dice, mira, tienen que regresar con Wences. Pero esa es ¿ambientada en qué época o cómo? No tiene una época, digamos, es atemporal. Es una pareja, la escenografía es una sola banca y 2 actores, ¿verdad? Son esposos y cuentan su historia de amor. Y nos hablan pues es lo que yo pienso, ¿verdad? Nos habla de la importancia del amor a pesar de las dificultades, de las tragedias que pases, porque ellos pasan por muchas tragedias, como el amor y la aceptación, ¿verdad?, de las circunstancias te llevan a superar cualquier cosa, ¿verdad? Y la gente llora, se ríe, es increíble, ¿verdad? Esa va para febrero del otro año en el Liga. Y estoy asumiendo que mientras estás haciendo una producción estás preparando la siguiente. Así es. Digamos, así siempre es. estás... Así es, estábamos con Otelo y ya estábamos trabajando en Mujercitas, ¿verdad? Entonces, tenemos otra también que se llama Crimen Perfecto, que es de suspenso, ¿verdad? Que le gustó mucho al público, también va en el Liga el otro año y es esta historia, esa sí es un poquito más como para distracción, ¿verdad? Es esta historia de una persona que hace un plan para matar a su mujer y las cosas empiezan a cambiar en el camino. Esa la tuvimos el año pasado y el público tuvimos lleno total casi todas las funciones, ¿verdad? Entonces también es eso, era hacer un poquito de cada género para no quedarte solo en una línea, ¿verdad? Y Mujercitas que volverá el otro año también. Entonces, digamos, cada vez que vuelve hacen algún tipo de adaptación, ¿le cambian algunas cosas o básicamente montan el mismo show? A veces cambia el elenco, ¿verdad? A veces sentimos que hay que modificar algo. Hicimos el Popol Vuh hace unos años y había una versión, la cambiamos y se fue modificando, se le metieron danzas. Entonces, sí vamos modificando y como actualizando las obras. Mujercitas, la versión que viste ahorita no es la misma del año pasado. Se le agregaron cosas, se le agregaron canciones, ¿verdad? El elenco cambió. Entonces, siempre hacemos cambios como para ir como actualizando lo que vamos haciendo. Lo que quieres, digamos, todo esto es en escalada, ¿no? O sea, empiezan ustedes escenarte como una escuela, supongo que las primeras obras son así como se pueden sacar, ¿verdad? Así es. Y esa cosa pues va creciendo. ¿Dónde crees que puede acabar esta industria de teatro en esto que percibes como un buen momento? Pues teniendo más teatros, teniendo más producciones y sobre todo que también sí nos representen a nivel internacional, digamos, que el teatro de Guatemala, o sea, ese es como un poquito el sueño a donde queremos llegar, que Guatemala, uno de los referentes, aparte de que es un país hermoso, uno de los referentes pueda ser el teatro, que digas, vas a Guatemala, tenés que ir al teatro. Te dicen como quien va a Broadway o quien exactamente. va a México. A México. O Argentina también te dicen, ¿verdad? En Guatemala tenés que ir a ver teatro, ¿verdad? Entonces, ese es un poquito a donde queremos llegar. O sea, no solo ir a la Antigua o ir a ver al volcán, sino eso también, pero que encima vayas a ver. Exactamente, sí, tenés que aprovechar, andar a la Antigua y... Tenemos la infraestructura para eso, porque muchas veces lo que pasa con esto del teatro o de los conciertos o de esta clase de cosas es que la ciudad donde vas tiene toda esta infraestructura que permite, digamos. Yo recuerdo de las últimas veces que fui a México, pues a ver a Luis Miguel, ¿verdad? Que estaba ahí.
Y eso, claro, para albergar a alguien así, claro, en comparación con todo el respeto y cariño del mundo, con la esplanada esa llena de polvo donde hacemos los conciertos aquí, en Guatemala, versus pues el auditorio donde fuimos en México, digamos. O sea, es que es otro rollo. Y hay como teatritos bonitos, pero no sé si tenemos la clase de infraestructura como para llegar a eso o necesitamos inversión. Necesitamos inversión. En eso. Definitivamente. Mira, se están haciendo milagros, ¿verdad? Y repito, no estoy hablando solo de Escenarte, las otras productoras. Hay varias productoras. Sí, ¿Cuántas sí. productoras están haciendo? Seremos más de 15, tal vez, pero digamos, tal vez las que más estamos produciendo al año seremos unas 5 o 6, o sea que estamos como en cartelera. Sí. Pero faltan espacios, o sea, teatros, y los teatros que hay no están del todo acomodados para lo que se necesita. Ahora que tuvimos esta producción de Otelo, que vino el director Mauricio García Lozano, que es un director top en México, el teatro le pareció increíble, pero sí, por ejemplo, en ese momento habían 6 luces en el teatro de cámara. En ese momento me dijo, es que por lo menos deberían de haber unas 80 para poder iluminar, claro, ¿verdad? Entonces, en infraestructura debería de subir y bajar poder tener varios fondos, digamos, ¿verdad? Que el tener trampillas en el escenario para que bajen y suben. O sea, te estoy hablando ya para que tengas infraestructura para poder montar cualquier espectáculo que querrás. Entonces, a veces han venido directores y se han visto limitados. Eso lleva tu creatividad, pero sí nos hace falta infraestructura si queremos un teatro que compita con el Teatro de México, con el Teatro de Argentina, con España, Londres, ¿verdad? Que se vale soñar, porque a veces lo comento y me dicen así como... Es Guate. Exactamente, es Guate. Nunca va a pasar aquí. Pero yo, sinceramente, yo nunca pensé que iba a pasar, que iba a ir a una obra, ir a música de orquesta, digamos, orquestita en directo, musical, buenas actuaciones, digamos, el tema de los vestidos es increíble. O sea, yo me quedé impresionado del detalle digo, eso implica un montón de trabajo. Yo pensé que nivel no lo íbamos a tener. ¿Por qué no pensar que podemos tener un nivel incluso superior? Yo porque me lo ha dicho la gente que viene, lo que dicen es que hay tal hambre aquí de hacer las cosas, ¿verdad? Eso me lo dijo entre lágrimas el director de Otelo, ¿verdad? Porque al final una retroalimentación le dije, hoy me dijo, ustedes no tienen nada que envidiarle. Él ha montado en Europa, monta obras, ¿verdad? Óperas, y me dijo, ustedes no tienen nada que envidiarle. Hay un hambre y un deseo de hacer las cosas que Guatemala eventualmente saldrá, digamos, ¿verdad? Pero es un proceso y entendemos que estamos en ese proceso, pero no dudo y ese es el sueño, que en 20, 30 años podamos voltear atrás y decir, puchica, ¿verdad? Desarrollamos una industria. Así es. Esa es como la... Talento hay, hace falta apoyo, dirían por ahí. Sí. Pues ha tocado hacerlo como se puede, que creo yo que es, ¿verdad? Creo que o se queja uno o hace, mejor hago, ¿verdad? Y como pueda uno hay que hacerlo. Y creo que se está haciendo, ¿verdad? Y entonces, claro que siempre vamos a necesitar... si entran apoyos, patrocinios, financiamientos, eso siempre va a ayudar a que el teatro pueda llegar un poquito más. ¿Y de dónde pueden venir? ¿De dónde pueden venir esos apoyos y financiamientos y demás? Bueno, yo lo que creo es que lo que he visto en México es que hay apoyos, ¿verdad? Gubernamentales. Yo creo apuesto más al sector privado, digamos, ¿verdad? Pero creo que sí es importante, sobre todo cuando tenemos que no hay una industria, es importante que el Estado de alguna manera incentive. Es infraestructura, ¿verdad? Sobre todo. Exactamente. Entonces, es que, digamos, esos teatros, esos auditorios, esas cosas que ves en otras ciudades, no las ha invertido el sector privado. En todas esas ciudades los ha invertido en muchos casos, no en todos obviamente, pero en muchos casos, sobre todo en las infraestructuras más grandes, el Estado. ¿Y es por qué? Porque el Estado ve que vienen los turistas y hay guita ahí, hay dinero, la gente llega y gasta, y gastar en el país significa mejorar la economía. Eso también es parte de políticas de fomento en ese estilo, y no es socialismo ni nada, sino... No, claro, o sea, sí, porque... Aquí hace falta un estadio para, claro, como Dios manda, tener conciertos. Esa es la realidad. Es correcto. Y no van a venir la gente que tiene que venir para que de verdad
podamos tener los conciertos que nos merecemos si seguimos haciendo conciertos donde se está haciendo. Exactamente. ¿No? Creo que va todo ligado. Y va lo mismo a teatro y va lo mismo a todo. Exactamente. Lo que creo yo es que, digamos, la vía que hemos encontrado es, nos endeudamos, te hablo a nivel, Sí. se endeuda, uno cree en el proyecto y la gente responde. Y entonces dice, ok, ahora puedo reinvertir. Y entonces va uno como reinvirtiendo esa plata. Y así es como se ha ido pudiendo, digamos, hacer más cosas. Como decías, al inicio era una silla, un banco, así Dos era, luces, ¿verdad? ¿va? Claro, Ahora ¿verdad? hay 6. Claro. Lo veo para atrás y sí te digo, bueno, pero bueno, esas eran las circunstancias. Pero creo que esa ha sido la forma que hemos encontrado como de ir haciéndolo. Entonces, creo que el público ha ido creciendo, ha ido creyendo cada vez más, porque obviamente antes decías, voy a ir a pagar al teatro, qué aburrido, mejor me voy al cine, porque el teatro es muy aburrido. Pero ahora en Con Mujercitas nos llegó mucho adolescente, de verdad, lloraban, se emocionaban, y hace poco vi un video, ¿verdad?, de alguien que nos posteó y que ponía, un adolescente que hizo su propio reportaje, ¿verdad?, y decía, nunca pensé que el teatro me pudiera provocar esto que estoy viendo. Y, digamos, a mí me emocionó mucho porque dije, eso es el teatro. Eso es el teatro debe moverte, debe cambiar tu mentalidad, y yo lo he visto con los alumnos. Entonces creo que a eso es a lo que hay que apostarle, ¿verdad? Y es ir ganando paso a paso, ¿verdad? Ahora, sí nos ayudarían, obviamente, financiamientos del gobierno que puedan apoyar, financiamientos privados, que esta cuestión de que en lugar de pagar el impuesto puedes ayudar a invertir un poquito, Sí. ¿verdad? Que, en fin. ¿Y el sector privado responde en este país o todavía falta para llegar a esos modelos que estás hablando? Ha evolucionado Sí. porque sí hemos tenido apoyo a veces. Ya hay un poquito más fe, como te digo, porque ya hay cómo demostrar y decir, este es el trabajo que estamos haciendo. Cosa que al principio no, ¿verdad? Entonces, pero creo que todavía podría ser más, sí, podría ser mucho más, porque lo que yo explico es que el teatro tiene una manera de impactarte, o sea, en la audiencia, digamos, que puede cambiarte, aunque suene muy romántico, puede cambiar tu visión, realmente puede cambiar tu visión. Entonces, que una marca, o sea, ya hablando mercadológicamente, esté pegada a un proyecto, ¿verdad?, puede significar bastante, ¿verdad?, pensándolo a un largo plazo, ¿verdad? ¿Y obras sobre Guatemala, escritas en Guatemala enteramente? Sí. ¿Lo ves en el futuro? Sí, claro. Mariano Menchú está escribiendo ahorita mucho y muchas. El Popol Vuh fue una adaptación teatral. Con esa nos fuimos al Festival de Almagro, allá en España, en el 2022, a representar a Guatemala. Y, digamos, yo creo que nos hace falta, es una obra que queremos volver a presentar porque esto mismo que hablábamos, ¿verdad? Que de dónde venimos, cuál es nuestra identidad, tiene que ver con quiénes somos, ¿verdad? Entonces sí, o sea, sí hemos trabajado, sé que también hay otras productoras que están trabajando también en no solo hacer cosas que están en Broadway, que son adaptaciones aquí, claro, ¿verdad? que está muy bien, Sí, sí. que está muy bien, ¿verdad? No digo que no, pero creo que sí necesitamos una línea que sea pura, que cuente nuestra historia. Por ejemplo, todo esto que está pasando de la política, deberíamos de tener una obra que nos refleje actualmente esto, ¿verdad? O sea, sería súper importante que fuéramos al teatro y lo viéramos. Que es, volviendo a lo mismo, un poquito el espejo con el cine también, ¿verdad? Claro. Que es una cosa que no... Yo, sinceramente, me quedé impresionadísimo de ver Ishkanul en su momento. Era como ver una historia profunda, impactante de esta chica María en Guatemala, una historia que es tan real, ¿verdad? Y luego todo lo que ha venido después, ¿no? Así Nuestras es. Madres, Así es. Rita, es que son historias de Guatemala, ¿verdad? Son historias Y por y para de Guatemala. primer nivel, de primer nivel. A mí me emocionó mucho cuando vi Nuestras Madres, cuando igual vi Ishkanul, cuando las películas, ¿verdad?, que se han hecho, me emociono porque es como, ahí estamos, o sea, nuestro acento, nuestras calles, ¿no? Algo que creo que hacía falta, Sí, ¿verdad? y es esa forma de construir identidad que dices antes, correcto, ¿no? correcto. Y eso es poquito a poco, y eventualmente cuando eso pasa mucho, la gente ya empieza a reconocer Es correcto. una identidad que no sea solo me quiero ir del país, ¿verdad? Que es lo que tienes mucho en la juventud. Esa es la Exactamente. tragedia guatemalteca, es precisamente eso. Sí, Que hay unos que se quieren ir a estudiar a Europa y otros que cruzan
el desierto en México, digamos, cada uno en sus circunstancias socioeconómicas, pero los dos grupos de personas o más grupos quieren irse. Es correcto. Es una generación que lo que quiere es irse de aquí. Es correcto. Y yo se los he dicho a los alumnos que están, les digo, hay que proponerse regresar y aportar lo que uno aprendió, porque el país necesita mucho eso, ¿verdad? Yo creo que nos hacen falta muchos referentes nacionales, ¿verdad? O sea, no es que no haya, sino que necesitamos más en todo sentido, ¿verdad? Eso creo que... Yo he reflexionado mucho como en eso, porque los alumnos de verdad me sirven mucho para reflexionar, aprendo mucho de ellos también. Y entonces digo, nos hace falta esta parte como Guatemala, porque ya son generaciones distintas, ¿verdad? Ellos son... Más jóvenes más que nosotros. Así es. Uno ya se va sintiendo papá, te va sintiendo... Yo cuando veo a mi hija ya en la adolescencia, digo, no, yo ya soy un viejo, ya soy otra generación. Ya te empiezan a ver como tú veías a tus padres en esa época, que los veías con unos señores muy mayores, ¿verdad? Así es. Y ese somos nosotros ya. Ya somos nosotros esos señores mayores. Cuando los alumnos ya me tratan de usted y me dicen señor, ¿no? Bueno, pero ni modo, así es, ¿va? Es lo que hay. Bueno, muchísimas gracias por venir. Gracias por la labor. La siguiente obra entonces empieza en febrero. Febrero en el IGA. ¿Y es otra vez? Wences y Lala. ¿Cuáles son normalmente los días de Viernes y sábados, a las 7 o a las 8. A las 7 a veces para no salir tan tarde, ¿verdad? Entonces, estés pendientes de esas producciones. Tienes las puertas abiertas para cuando quieran, estén haciendo cosas interesantes. Quizá venga alguien que de fuera que les esté... aportando una nueva visión o también me encantaría poder tener a actrices, actores por aquí. Por supuesto. Seguimos hablando, ¿verdad? Buenísimo. Y las puertas de Tangente abiertas para hablar de estos temas. Y ya saben ustedes, si están en la capital y en el IGA, en zona 4, o si lo quieren mezclar en Todo Ticket o donde quieran, ¿verdad? Sí, o en escenarte.com.gt. O ahí mismo también. O en las redes, como @escenartegt. Ahí ¿Ustedes mismos también venden las entradas? A veces sí. A veces tenemos como una taquilla nosotros. Okay. Y aparte, digamos, porque hay gente que quiere comprar entre semana o así en el sistema, no pueden llegar ahí con nosotros. Fantástico. Entonces, a partir de febrero va a estar, dijiste otra vez, ¿me dijiste la obra? Viernes, Wences y Lala. Wences y Lala. Ajá, viernes. La historia de esta pareja, su historia de amor. Es entrañable y de verdad se los digo, es la mejor obra que yo he trabajado, la verdad, y hay que verla. Y es viernes y sábados de febrero en el IGA. Y también yo quería agradecer a todo el equipo Tangente, porque también la labor que ustedes han hecho es increíble. No, gracias. De verdad que sí. Nosotros también así empezando como tú empezaste, ¿verdad? Así como uno pone una luz, otro pone un micrófono y ahí vamos poquito a poco creciendo. Pero va muy bien y es una gran labor también, así que reconocerla, ¿verdad? Ya somos un referente porque la gente también pone ahí, no vamos a ver que Tangente ponga el video para que nos explique cómo es la situación. Entonces, la verdad es una gran labor. Muchas gracias. Bueno, pues ahí nos vamos encontrando en las labores que estamos haciendo. Así es. Y ojalá las dos labores, y yo también tengo esa clase de reflexiones que tú tienes, puedan crear identidad y puedan entender este país es precisamente eso. Es saber dónde estamos, no olvidar el pasado, no estar completamente desubicados de su historia, de lo que está pasando. Y eso te coloca y te da otra perspectiva. Así es. Bueno, ya saben, a buscar Escenarte y, en el caso de nosotros, pues ya saben, Tangente GT, búsquenos en todas las redes sociales, síganos, notificaciones y nos vemos en la siguiente.